Mi compañera Marta Rizo Peña nos expondrá la propuesta de investigación cualitativa. Hola, buenas tardes. Voy a abordar, como decía mi compañera, la propuesta cualitativa. En este estudio se abordarán las diferentes propuestas para llevar a cabo investigaciones. Estas propuestas incluyen las estrategias y actividades a desarrollar para llevar a cabo las investigaciones. Las propuestas cualitativas para estudios cualitativos comparten la mayoría de elementos o apartados de las propuestas cuantitativas, por lo que nos centraremos más bien en sus diferencias. Desde luego, recordando que el formato cualitativo posee una estructura menos estandarizada y su desarrollo suele implicar mayor flexibilidad. En lo que hace a la portada, el resumen y el índice suelen sujetarse a los mismos lineamientos de las estructuras cuantitativas. En la introducción, los objetivos y preguntas regularmente son más generales, pero deben redactarse con claridad. La justificación debe responder también a ciertas preguntas. ¿Por qué es importante el problema de investigación? ¿Por qué debe investigarse? ¿Y quién o quiénes se benefician con los resultados? Además, apoyarse en datos o cifras y testimonios resulta muy adecuado. Sandelowski y Barroso sugieren la siguiente estructura de los objetivos de estudio: objetivo inmediato, importancia de este, objetivos y resultados a largo plazo y relevancia de ello. La viabilidad del planteamiento en cuanto a habilidades del investigador, así como tiempo, lugar y presupuesto, también debe ser explícita. William y Unruh señalan que vale la pena agregar la revisión de la literatura, un marco conceptual que abarque la hipótesis, si es que puede elaborarse una hipótesis, pues debemos recordar que gran parte de los estudios cualitativos no prueban hipótesis, sino que las generan y otros las esbozan en términos más amplios. Variables o conceptos. Estos son tentativos, ya que en las investigaciones cualitativas normalmente no preestablecemos todas las variables o conceptos de interés, sino que más bien emergen de los datos. En diversas ocasiones ni siquiera se han contextualizado, pues lo que se tiene en mente son áreas de exploración. En cuanto a la definición de términos centrales o claves, que más bien son descripciones generales y están sujetas a la experiencia en el campo. Por ejemplo, podemos definir para un estudio etnográfico el concepto de cultura y sus componentes, pero al introducirse en una cultura específica pueden florecer otros elementos. Recordemos que son los participantes quienes proporcionan las definiciones. El apartado de método o procedimiento comprende desde luego el diseño o abordaje básico, el cual va ligado al marco interpretativo, etnográfico y demás. El contexto inicial, ampliamente descrito con la debida explicación de por qué fue elegido. El periodo aproximado de recolección de los datos, como sabemos, es relativo. La muestra inicial, el método de muestreo, es una estimación tentativa de la muestra final, un tamaño aproximado, elemento que sabemos que puede variar. El método o los métodos de recolección de los datos, como pueden ser entrevistas, grupos de enfoque, etc. En este subapartado abarca los medios de registro de los datos, como puede ser videograbación, audiograbación, notas, bitácoras, etc. En el equipo de trabajo irían personas y funciones que participan y los roles que juegan. La coreografía es el análisis de los datos, la forma en que se analizan, quién o quiénes harán las transcripciones y de qué manera, qué programa de análisis computacional usarían como apoyo, cómo se llevará la bitácora de análisis, etc. El resto de los apartados que trata este enfoque es similar a las propuestas cuantitativas que ya votó mi compañera, pero en los protocolos cualitativos se resalta en todo el documento el papel del investigador. La calendarización es un elemento importante, aunque sabemos que debe ser flexible o que se requiere de un gran esfuerzo para cumplir con los tiempos.
Y bueno, hasta aquí concluye el estudio de la estructura de la investigación cualitativa. Ahora mi compañera Maribel Ramírez explicará la propuesta para investigaciones mixtas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar de los enfoques mixtos. Los principales resultados del proceso de la sistematización realizados por los autores son las reflexiones derivadas del mismo y opiniones sobre el tema, que lejos de ser conclusivas, pretenden estimular el debate con el contexto de la comunidad científica del territorio. El camino metodológico para garantizar la lógica de un proceso investigativo expresa algunas opiniones en torno al enfoque mixto de investigación y plantea la necesidad de profundizar en el mismo. Todo eso es por a diferencia de los sectores que en la perdóname. No sé si quieras quitarlo. ¿Sí? Ok. Una vez en el aludido por diferentes autores en la actualidad, sin llegar en muchos casos a explicar con precisión la forma que en este enfoque se evidencia durante el proceso investigativo desarrollado. Este tema ha sido objeto de discusión. Ante este estímulo inicial se comienza una búsqueda de información al respecto con el objeto de ganar en claridad con relación al enfoque mixto de la investigación y la unidad y coherencia metodológica a la hora de asesorar a desarrollar las investigaciones. En este enfoque también nos habla de la sistematización, que ofrece los principales resultados de dicha búsqueda, así como la reflexión provocada por los autores para contribuir desde el proyecto de investigación que se desarrolla actualmente al perfeccionamiento de los procesos investigativos que se realizan en el territorio para conseguir la gestión de la ciencia. Existen unos métodos de investigación que son determinar la pregunta de investigación, determinar el diseño mixto que es apropiado, seleccionar el método mixto o moldeado mixto de diseño de la investigación, recoger la información a datos de entrada, analizar los datos, interpretar los datos, sacar conclusiones y redacción del informe final. Sus propósitos, tiene 5 propósitos esta investigación mixta. Más que nada, es decir, es la búsqueda de la conveniencia y corroboración de los resultados de los diferentes métodos y modelos de que se estudian de los mismos fenómenos. Otro de los propósitos es iniciar el descubrimiento de las paradojas y contradicciones que conducen en la elaboración de preguntas de investigación, el desarrollo en el que como los resultados de un método se utiliza para ayudar a explicar el otro método. En teoría, se puede decir que tiene la fortaleza, la investigación de la teoría mixta destaca las palabras de las imágenes y la narrativa que se puede utilizar para entender los números. Los números se pueden utilizar para agregar precisión y para entender a las imágenes y las narrativas. Se puede responder a una gama más amplia de preguntas. Un investigador puede utilizar la fortaleza de sus métodos para superar las debilidades del otro. La convergencia de conclusiones puede ayudar a corroborar los resultados. La conjunción de técnicas cualitativas y cuantitativas producen un conocimiento más completo. En sí, podríamos decir que los enfoques mixtos consideran la libertad de método que debe primar en la investigación y se plantea en cada situación particular de investigación. Diría que el investigador sí debe utilizar un método u otro o ambos. En este enfoque mixto se va a hallar que simplemente la recolección de datos y de diferentes modos sobre el mismo fenómeno, ya que aplica desde el planteamiento del problema, mezclar la lógica inductiva y la deductiva, por lo que el estudio mixto debe hacerlo en el planteamiento del problema, la recolección, el análisis de datos y el reporte del estudio. Gracias. Muy bien, ahora vamos a presentar nuestras conclusiones.
comienzo yo. En específico, en el enfoque cuantitativo, se puede hablar de que la hipótesis es la que lleva todo el estudio. Al ser un análisis riguroso, no permite o no da la oportunidad de hacer cambios. Se sabe el punto de partida y se prevé el punto final. De igual manera, los grupos a investigar están bien establecidos a comparación del método cualitativo, donde hay más apertura de trabajo. Esto se debe, creo, bueno, lo que yo comprendí es al objeto de estudio. Me parece que las ciencias duras, como suelen llamarle, son las que se apegan al método cuantitativo, mientras que las ciencias sociales son las que están más apegadas al modelo cualitativo. Finalmente, como decía mi compañera Maribel, la unión la unión de estos dos métodos es lo que permite hacer una investigación más amplia y tomando lo que sea necesario de cada uno de los métodos para poder desarrollar una investigación, podría considerarse en ciertos campos más completa. Gracias. Bien, en cuanto a las conclusiones del método cualitativo, pues como vimos en el estudio, el enfoque cualitativo tiene similitudes con el enfoque cuantitativo, por lo que detallamos solamente en el estudio las diferencias. El formato del enfoque cualitativo es mucho menos riguroso, tiene una estructura menos estandarizada y su desarrollo es mucho más flexible. Y a través de este estudio, pues se analizó con detalle la estructura que utilizan los investigadores para hacer justamente la investigación cualitativa. Eso es todo, gracias. Okay. En referencia a lo que es el tema que abordamos críticamente los anteriores cuestionamientos que evidencian con seguridad el por qué se trata de buscar la solución a problemas científicos, es el enfoque mixto, que aunque en algunos aspectos coinciden, realmente no corresponden como posiciones filosóficas, sin pensar que esta es la respuesta dialecta materialista. Estas reflexiones nos sirven como estímulo para continuar la discusión con vistas a estimular a debates a la comunidad científica en la búsqueda de una solución consensuada a la necesidad de perfeccionar los procesos investigativos y consecuentes para transformar la realidad educativa. Esas serían las conclusiones. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.